Néstor, Son las esto también 7 de la mañana, 30 minutos. resuelve Le también propongo a los la dinámica oyentes, de las Luis consultas, Ernesto, Néstor. perdóneme, le propongo a los oyentes que me den su opinión y hacemos un análisis aquí a varias manos. Pero ojo, es mala idea hacer un análisis de opinión con el deseo. Para quienes están escribiendo y regañan, este es el resultado de la fotografía. Néstor, Entonces Néstor, a mí me pasa es una todo el día. fotografía Y que es cambia que con la campaña, y por eso la pregunta sobre las consultas va a ser muy importante. Con este panorama va a ser muy difícil que se haga la famosa consulta del Frente Amplio que ha buscado el presidente Gustavo Petro, porque pues ya ese camino está resuelto. El candidato del Frente Amplio, el candidato Iván de la Cepeda, izquierda, el candidato del lejos. petrismo es Iván Cepeda. Esa consulta Pero no tiene un agréguele a eso, resultado Luis distinto. Ernesto, que los que iban a esa candidatura del Frente Amplio, Roy Barreras, No, por ejemplo, no o marcan Juan más del Fernando Cristi, 5% entre De ellos. acuerdo. Se acabó el mito de Roy. Entonces no se existen va a repetir políticamente. se va a acabó el repetir mito el de escenario Roy. de las ¿Qué me dice consultas Cristo? en las que competía el presidente Petro contra un par de amigos, pero no había nada. La consulta del centro, muy probablemente si se repitiera con estos números, Néstor, se repetiría la historia de la Centroesperanza. Es decir, si usted junta a Sergio Fajardo, a Claudia López y a otros en una sola consulta, el resultado no sería muy bueno como pasó en el 2022. La consulta realmente interesante, la consulta que va a determinar el cambio de esta La de la fotografía, derecha. va a ser la de la derecha o la de centro derecha, o como lo ha llamado el expresidente Uribe, la de Abelardo hasta Fajardo. Esa es la consulta que determinará quién compite en segunda Entre vuelta, otras probablemente cosas, Esa es la contra gran Iván duda. Cepeda, Si y Fajardo, ahí está. si Fajardo se va a medir con Abelardo de la Espriella en la misma consulta. Entre otras cosas, esta mañana es el presidente creo que Petro ahí- en modo analista. Ojo con lo que le digo, Héctor. Gustavo Petro esta mañana comentando la encuesta de Blue Radio y de Caracol Televisión, que dice que Fajardo, sugiere que Fajardo va a terminar siendo el candidato del uribismo. Es que obviamente es que eso es lo que le sirve al presidente Petro, contaminar de uribismo a la tercera postura, porque de lo que se trata, y claramente a Petro le sirve, y está y con la encuesta está totalmente probado que al candidato de Petro le sirve decir que se va a enfrentar al candidato de Uribe, y probablemente tenga posibilidad de ganar el candidato de Petro sobre el de Uribe. Entonces hay que contaminar al tercero. Rápidamente hay que decir que Pero ¿qué Fajardo tal que es el pase? de ¿Y qué Uribe. tal que tenga pues razón? si ¿Y qué pasa, tal que gana tenga Iván razón? Cepeda. Pues si pasa, gana Iván Cepeda. Porque evidentemente me parece a Pero mí es que que de sí. la encuesta se deduce Héctor, si que Fajardo sí, llega, si que el ya les voy a problema contar- ya les voy a es que la contar- resistencia ya está les voy a contar está resultados con de la derecha, segunda vuelta. Néstor. Pero si Fajardo llega a pasar a segunda vuelta con Cepeda, imagínese para dónde va los votos de la centroderecha en Colombia. Es decir, es evidente que Fajardo terminará recibiendo pues al uribismo y a toda la gente que se Pero no quiera necesita subir. recibir al uribismo, tiene que recibir los votos de los ciudadanos que no quieren que Iván Cepeda sea presidente. Pero si recibe al uribismo, pues queda en una encrucijada que muestra la encuesta. La encuesta muestra que la derecha colombiana tiene una alta resistencia, que hay un sector de la ciudadanía que dice, no, tanto que prefiero a Cepeda que a un candidato de derecha. Sí, y pero prefiero, digamos, un candidato que siga las cosas que está haciendo Petro a que gane la derecha. Entonces, evidentemente, Yo creo, que Héctor, yo que lo usted había tiene dicho aquí hace usted algunos tiene días, una hay un imprecisión, tema de una imprecisión que de me un pare- apoyo tóxico, Héctor, por parte del uribismo. Una imprecisión. Una cosa es la derecha y otra cosa es la extrema derecha de Abelardo de la Espriella. Martín, sí, señor, en los escenarios de segunda vuelta que vamos a ver a continuación, vemos resultados podemos de podemos segunda concluir vuelta. justamente Para eso. la gente en televisión, para Caracol Televisión, presentamos los gráficos de cómo sería hipotéticamente una segunda vuelta con los candidatos. Iván Cepeda con Abelardo de la Espriella. Tendría Iván Cepeda el 59.1%, Abelardo de la Espriella Qué barbaridad. 36.2%. ¿Y cómo crece Iván Cepeda tanto, Martín? Justo por el tema que veníamos hablando, y es que las personas de centro tienden más a la izquierda en una segunda vuelta que a la derecha, pero como le decía también hace un momento, esto es hoy. Falta que Abelardo crezca mucho en conocimiento y falta que la gente empiece a identificar esa candidatura con más fuerza, porque Cepeda hoy en día es un candidato más conocido. Entonces, esto es a ojos de hoy, pero estas elecciones cambian hasta el último día. Recordemos que ni Pastrana, ni Duque, ni Álvaro Uribe,
ni Santos, ni Duque en esta época tenían más del 10% de intención de voto. Esa es una muy buena precisión, Mientras porque que esto quiere decir, esta es una fotografía, sí, pero no es definitiva. Mientras que Gustavo Petro en esas elecciones anteriores tampoco ganaba y no ganó, pero en la última sí tenía casi el 40% de esta época. Martín, Entonces todas las elecciones son distintas y todo esto puede cambiar y no hay nada Pero dicho. también puede... Hago también un símil, para una- Aurelio. Esta es la fotografía de los asistentes a la fiesta entrando a la fiesta. La salida de la fiesta puede ser muy diferente, ¿no? Exactamente. E inclusive antes Hay unos que se emborrachan temprano, otros Bueno, que no Roberto. llegan, en fin. Esta es fotografía a 6 meses de las elecciones. y súmele no una es una foto a fotografía Aurelio definitiva. de antes de que empezara la fiesta, que fue en marzo, que fue la última medición que hicimos Sí. de intención de voto antes de la ley nueva. Y ahí el que punteaba era Bolívar. Estaba Fajardo de segundo, Vicky tercero y Juan Manuel Galán cuarto. Porque en ese momento Bolívar era el candidato Claro, de Petro. claro, y Vicky Ahora el se acababa de candidato, lanzar y toda la el candidato de Petro es Iván Sí, Cepeda. pero- Señor Aurelio. Pero dentro de este tramo, por ejemplo, refiriéndome un poco a lo que dice Martín, si Abelardo de la Espriella lo conoce más gente, no necesariamente va a aumentar su votación. De acuerdo. Puede que lo conozcan y al contrario pierda, conociéndolo más. Y algo sobre Fajardo, porque veo a Héctor muy preocupado porque Fajardo se contamine. Pues le cuento una cosa, si no se contamina no gana. Y Fajardo yo creo que Pero tiene claro además, eso. un dato porque está moviéndose... Porque Esa es se una está buena- moviendo en un ambiente esa es una de buena polarización. observación. Usted dice, Aunque a no ver, queramos. Aurelio, Si le pido- Fajardo no se contamina, pierde. Aurelio, a ver, lo de la contaminación es una frase de Riveros. Que no se contamine quiere decir recibir frase de- apoyos. ¿Me deja darle de un la- dato? ¿Solo un la dato de la derecha, por encuesta? ejemplo. Solo un dato una de la canción, encuesta. ¿no? Contamíname. Mire, la favorabilidad de Álvaro Uribe viene creciendo. ¿Sabe qué dice la Sí. encuesta revelada anoche? Señor. El 50,1% de los colombianos tiene una opinión favorable del expresidente Álvaro Uribe. Y el 41,9% tiene una opinión desfavorable de Le Álvaro iba a Uribe. decir, Héctor, sobre su frase de contaminación. Álvaro Uribe ha sido el político más influyente en 25 años de la historia reciente de Colombia. No hay nadie, gústele o no a Álvaro Uribe, no hay ningún político tan influyente. Aquí se han elegido presidentes por cuenta de Álvaro Uribe o contra Álvaro Uribe, que es el caso del expresidente Petro. Sí, señor. Así Yo que estoy totalmente de acuerdo Héctor, con usted. Pensar en rechazar ¿En qué el no apoyo estamos de acuerdo? Pensar en rechazar el apoyo de Álvaro Uribe también sería un acto de audacia. Nadie Sí. rechaza a un gigante de política. Sí, Néstor, eso perdóname, ha le pasado en complemento otras una cosa, oportunidades, Héctor, una en cosita Bogotá ganó pequeña. Samuel Moreno porque Álvaro Uribe apoyó a Enrique Peñalosa. Y ganó mire Santos porque lo apoyó Álvaro Uribe. Y mire cómo apoyó- nos y pasó. ganó Duque Duque porque lo porque lo apoyó. apoyó Claro, Álvaro claro, Uribe. claro, por eso, porque eso lo que quiere decir es que no hay una regla que se aplique siempre y que siempre sea igual, que los escenarios son distintos. El escenario de ahora, a mí me parece que lo que muestra la encuesta, lo que muestra, por ejemplo, la manera como el desempeño de los candidatos del Centro Democrático, que no logran crecer a pesar de todo, a pesar de eso que ustedes están diciendo, de la alta incidencia del presidente Uribe, del hecho de que haya generado solidaridad la muerte, el asesinato de Miguel Uribe, que haya generado solidaridad el tema judicial en contra del expresidente Uribe. Todo eso se ha sumado y a pesar de todo eso, ese sector político no logra crecer. Eso muestra, a mi modo de ver, un sentimiento y de un no sector será- de la opinión. Venga, yo le- Y no que será lo que y no muestra- será porque que- están atomizados. Y no será La- que la Abelardo realidad de la Espriella es lo que es dice el la encuesta. candidato más cercano a Álvaro Uribe. O sea, es el segundo y usted me dice que el uribismo ¿Sabe no existe. cuánto suman todos los Néstor, mire, candidatos de mire, derecha? mire, 33,2%. Le voy a dar un dato, le voy a ligar todos estos datos que acabamos de decir. Como dijo Ricardo, el 50% tiene una opinión favorable de Uribe. Como dijimos hace un momento, el 50,2% votaría por un candidato en oposición a Petro. ¿Qué quiere decir? Que estamos divididos y lo que falta es que Álvaro Uribe diga quién es su candidato hay que para que esto se mueva. Superar la atomización. Es que, entre otras cosas, no sabemos a estas alturas, Juan Roberto, quién es el candidato del expresidente Ni Uribe. cómo lo van a escoger. Oigo teorías de que el candidato del expresidente Uribe es Abelardo de la Espriella. Sí. O que es Juan Carlos Pinzón. Sí, que marca 2.9 en la general. O que es Miguel Uribe padre. Que marca O 4-1. que es María Fernanda Cabal. Que marca Es decir, 1-1. es tan abierto el abanico de posibilidades para saber quién es Néstor. el candidato de Uribe, La señor. encuesta Sí. lo dice clarísimo, Néstor, que el candidato de Uribe, Abelardo, en segunda vuelta pierde y pierde por goleada. Sí. Que Fajardo no está amarrado
a que lo bendigan expresidentes, sino Álvaro, que la lógica electoral muestra que es el que tendría posibilidades de ganarle al ¿Y sabe petrismo, dónde se que es puede el nombre del ver- y juego sabe de dónde se puede de ver esta eso? campaña, y por ende no necesita bendiciones, y que esas bendiciones pueden ser tóxicas porque ganarle al petrismo no va a jugar con la lógica de la derecha, Usted sino con la está- lógica del centro. Álvaro, ¿usted está en la misma teoría de que el apoyo del expresidente Uribe es tóxico? Claro, pues mire la encuesta, el candidato Uribe pierde por goleada. Pero todavía no, Todavía pues no que se yo sabe sepa, cuál no es. sé, pues, no se Claro, sabe es que cuál están es. divididos. Yo creo que es difícil Por eso- afirmar que el por eso- apoyo de por Álvaro eso- Uribe por es eso le tóxico digo cuando cuál es. Y tiene más en los una siguientes favorabilidad del escenarios de segunda 50%. vuelta. Ok, el candidato de Uribe pierde por goleada. ¿Alguien me informa quién es el candidato de Uribe? No, es que justamente no ha decidido y por eso el presidente Álvaro Uribe siempre trata de escoger en la campaña moderados. A lo Lo hizo en el mejor, 2018 con Iván Duque, que competía, por ejemplo, contra María Fernanda Cabal, y el expresidente Álvaro Uribe escogió al que más podía competir por el voto de centro. En esta fotografía también lo que muestra es que si el candidato del uribismo llegara a ser Abelardo de la Espriella y el presidente Álvaro Uribe lo sabe, pierden. Por eso es que el expresidente Álvaro Uribe ha estado buscando a Sergio Fajardo, Luis a Juan Ernesto. Carlos Pinzón, ha estado buscando que- alternativas que logren hablarle más al voto del centro. Sí, y sabe dónde se puede ratificar eso en el siguiente gráfico que muestra otros dos escenarios de segunda vuelta. Segunda vuelta en caso de que los rivales, de que quienes llegan a segunda vuelta, Martín, Sí. fueran Iván Cepeda y Sergio Fajardo. Iván Cepeda 48.9%, Sergio Fajardo 46.4%. Eso es En la empate práctica, técnico. esto es empate. Empate técnico porque esta pregunta tiene un margen de error del 2,47. Sí. Para redondear, Cepeda 49, Sergio Fajardo 46 largos. Y hay otra más, Néstor, si quiere la vemos de una vez, que es Sergio Fajardo contra Abelardo de la Espriella. Sergio Fajardo 51.7%, Abelardo de la Espriella 38.9%. Traducción. Si Iván De Cepeda la Espriella. se enfrenta con Fajardo, Fajardo le empata o le da mayor Sí. pelea que Abelardo de la Y de Espriella. la Así Estrella es. pierden todos los escenarios en segunda vuelta. Y de la Espriella efectivamente Sí, pierde. ese también Así es la Es un noticia. perdedor. De la Estrella es un perdedor. Es un pero perdedor Fajardo que va de segundo en la Bueno, encuesta general. perdería, es que Sí, usted es tan sí. antipático, Política Aurelio. no hay perdedores, hombre. Sí, y, Sí, pero le quiero decir lo de Fajardo. A 6 meses de yo elecciones. entiendo el interés, de algunos porque Fajardo no se contamine. Pero en esa ficha de la segunda vuelta, entonces resulta que se enfrentan Cepeda y Fajardo. ¿Y los expresidentes se van a ver ballenas? No. Los expresidentes salen y dicen por quién hay que votar. Eso sí, olvídese de ese escenario Sí. donde Ahora, que eso- solito, sin contaminarse No de nada, sabemos gana la si- presidencia. Eso si- no es posible si en Colombia. Fajardo pasara a segunda vuelta, Martín, contra Iván Cepeda, todas las corrientes políticas, ¿cómo se reparten en la encuesta? Digamos que la mayoría, obviamente, de izquierda quedaría en Cepeda, los de centro se irían más hacia Fajardo, los de derecha se irían más hacia Fajardo. Hablo Cepeda contra Fajardo, Sí, ¿no? sí. Se iría pues casi toda la izquierda a Cepeda, los de centro y derecha. Si nos ponen en Sí, televisión. veamos el gráfico de Cepeda gráfico contra Cepeda, Fajardo. Eso, Cepeda. Exactamente, esa. ahí está. Cepeda contra Fajardo que da 48.9 contra 46.4. Sí, entonces, los de izquierda serían la mayoría hacia Cepeda, los de centro se irían un poco más hacia Fajardo, los de derecha se irían más hacia Fajardo y los que dicen no tener corriente política son los que marcarían hoy en día esos punticos de diferencia. Sí, pero ahí súmele, Martín, también que recordemos que no se sabe para esa segunda vuelta que sí, va a pasar. sí, no Es decir, se sabe nada. pero- ahí no se sabe Sí, nada. sí, no, Pero- es que faltan los debates, Claro, faltaría pero ese no se escenario de sabe segunda nada, vuelta. es que no sabemos Y las qué va a pasar en consultas. consulta. Los Falta debates saber no sirven para nada. qué van a hacer todos los candidatos que se van a bajar. Las Es consultas que se no está sirven para consultando nada. mucho por un recorrer. candidato de Exactamente. consulta con otros que no han hecho consulta. Para O sea, es Consuelo, que si me eso siguen- es lo que hace la diferencia. Es que Héctor, la si me consulta siguen no es en el obligatoria, símil, digo. si me la siguen- porque, Héctor, si por me ejemplo, siguen- Rodolfo Hernández no Héctor, estuvo en consulta. Héctor, si me siguen en Dígame. el símil de la fiesta, para saber a uno cómo le va en la fiesta, falta saber quiénes son los asistentes a la fiesta, Claro. falta saber qué música van a poner, falta saber qué trago van a servir. Aquí Sí, faltan pero los hay- debates. pero hay falta unas cosas definir que se quiénes saben, son los asistentes pero definitivos hay a la unas cosas fiesta, que se saben, porque Néstor. de Por momento ejemplo. hay mucho coladito en la fiesta. Sí, pero hay unas cosas que se saben. Por ejemplo, a propósito del comentario de si los expresidentes se van a ver ballenas, que dice Aurelio. Hay dos preguntas en la encuesta que a mí me parece que son relevantes para este tema, que es uno,
la imagen o la opinión que tienen los encuestados sobre los partidos políticos. Los partidos políticos solo le ganan al ELN. De resto, pierden con todos en relación con favorabilidad. O sea, la gente no quiere saber nada de partidos políticos, no quiere, y después hay otra pregunta en la que dice que qué le parecería si los expresidentes intervienen, y casi el 70% dice que no quiere que intervengan. Entonces, una foto del expresidente Uribe con el expresidente Gaviria quita votos, no pone votos, Néstor, mire, quita votos. Eso dice la encuesta. Ahora, uno Sí, puede señor. pensar otra cosa, pero la encuesta dice eso. Ok. Sí. Esta fotografía también lo que muestra, Néstor, es que muchos creen que el problema del país, el principal problema del país es Petro. Y realmente no se han dado cuenta que el principal problema del país es que sigue siendo el tercer más desigual del mundo, según el Banco Mundial. El principal y por problema, eso ese según la sector de la encuesta, población es la tiene una seguridad y el orden candidatura fuerte público, ¿no? en Iván Cepeda. Y los candidatos poco están hablando de esa problemática, de cómo superar la desigualdad, de cómo conseguirle empleo a la gente. Están hablando de que Petro es el problema y eso no les da resultado. El hecho de que la encuesta lo mide, vale la pena mencionarlo, Juan Roberto, no es la desigualdad el principal problema señor. para los colombianos. Ahora volvió a ser el tema del orden público, Y se dispara, como lo Néstor. era hace 25 años. Mire, cuando se pregunta cuál es el principal problema que tiene Colombia en este momento, el 35.3 dice que es la seguridad y el orden público. ¿Me repite la cifra? 35.3. Más de 2/3 partes de los colombianos cree que hay un deterioro de orden público y que es el problema, el de la vida, la seguridad, el problema a corregir en el próximo gobierno. Y en marzo era el 21, es decir, se Eso viene está disparando. disparado, claro. Y a este ritmo seguramente va a seguir creciendo. Una última, Juan Roberto, porque se va a despegar la gente Sí, señor. de Caracol A las Televisión. 7:46, que vale la pena ver lo que es la aprobación. Sobre el presidente Petro. Sí, señor, la aprobación de la gestión del jefe del Estado, que puede también ayudar a entender en algo, una medida, el tema de Iván Cepeda. El presidente Petro está básicamente en sus platas, como dicen los jugadores de póker. El presidente Petro, nivel de aprobación, el de hoy, noviembre, medida la encuesta de noviembre, publicada anoche, la encuesta da como resultado que el nivel de aprobación del presidente se mantiene en 37%, Martín. Sí, 37.7% en noviembre, venía de 37,0 y su desaprobación está en 56.7 y venía de 57.8, prácticamente igual. Sí. Pero está en lo igualito, mismo. sí. Quiere decir, cambiada la forma de medición en la encuesta. Eso es lo mejor. Gracias, Néstor. Perdón que me emocioné, pero esto lo único que ratifica es que la ley no es necesaria, porque triplicamos la muestra y cuando usted ve los resultados que tienen una tendencia de más de 10 años, los resultados son más o menos Néstor, estables. no. Si usted pregunta por instituciones, si pregunta por expresidentes, si pregunta por aprobación del presidente, si pregunta por leyes, propuestas y afirmaciones, obviamente cambian porque cambian cositas, pero no dan un brinco que uno diga, cuando hicimos 3.800, en vez de 1.200, la cifra brincó, ¿no? Martín, el tema no me emociona, pero sí toca ponerlo, pongamos la ficha técnica, precisamente para explicar eso, basado en la nueva ley. Bueno, entonces la ficha técnica con las nuevas condiciones, entre otras cosas para el presidente Petro, que esta mañana estaba preguntando por el cumplimiento de la ley. Martín. 3.800 encuestas personales en zonas urbanas y rurales, en 148 municipios, tanto grandes, medianos y pequeños. De esos 148 municipios fuimos a 26 capitales de departamento, desde San Andrés hasta Leticia. Y el margen de error general de diseño es del 1.8 con 95% de confianza. La fecha de campo fue del 15 al 27 de noviembre. Sí. 7 de la mañana, 48 minutos. Yo creo que hasta aquí llegamos con Caracol Televisión. Gracias por estos minutos. Juan Roberto. Néstor, gracias a ustedes. Solamente una cuña. Seguiremos, como ustedes, aquí en Mañanas Blue, a lo largo de todas las emisiones. Desglosando esto. Porque No, esto es que, Néstor, mire, esta encuesta que menciona Martín no solamente tiene el valor numérico por la ley, tiene una cantidad de preguntas sobre la relación con Estados Unidos, sobre el tema de Venezuela, sobre preguntas de coyuntura, la paz total, la seguridad en las regiones. Es decir, va a ser una encuesta interesante de desgranar y de analizar no solamente el tema de la intención de voto. 7 de la mañana, 49 minutos. Pero también hay muchos otros indicadores que, como ya lo ha dicho Martín, desafortunadamente no podemos tener. Es un poco raro que como consecuencia de la ley tengamos menos información. La ley supuestamente quería tener mejor
y más información, y claramente produjo el resultado exactamente contrario del querido. Sí, debo decir sobre eso, Héctor, que hace 4 años, Inbamer, que es la firma encuestadora, le pegó a todos los resultados en la primera vuelta y en la segunda vuelta. Así que quienes están en plan de descalificar, inclusive los genios en el Congreso, que se pusieron a cambiar lo que funcionaba, si algo ha quedado demostrado es que aquí hay un altísimo nivel de acierto. Néstor, a propósito, es que se pusieron a cambiar la metodología y eso nos hace hoy estar un poquito más ciegos, más a tientas de lo que estábamos en la historia del Néstor, análisis político en un Colombia. recorderis ahora que menciona las encuestas de hace 4 años. En diciembre de 2021, es decir, hace 6 meses antes de la primera vuelta presidencial en 2022, Gustavo Petro marcaba 40%, Federico Gutiérrez 27%, Rodolfo Hernández 20%, Sergio Fajardo 5%. Eso quiere decir que muy probablemente la fotografía no se va a mover mucho de esos 4 nombres que hoy vemos encabezando la encuesta que presenta Inbamer. Al final no fueron Fico y Federico, al final fueron Rodolfo Hernández, si usted se acuerda, con Gustavo Petro. Son las 7 de la mañana, 51 minutos. En 30 segundos les complementamos resultados de la encuesta sobre temperatura del país. Estás escuchando Blue Radio.